Buenos días. Para continuar con el tema de neurooftalmología en oftalmología pediátrica, el día de hoy corresponde hablar sobre las alteraciones neurológicas con afección ocular. Estos son un grupo de enfermedades que van a tener manifestaciones oculares y que su principal alteración es a nivel neurológico. Estas van a involucrar tanto el nervio óptico, los movimientos oculares y no solamente eso, sino también otras partes del globo ocular como la retina y el cristalino. Una de ellas es la epilepsia y tenemos como un ataque epiléptico la aparición de trastornos de signos y síntomas debido a una actividad neurológica o neuronal anormal que puede ser excesiva o sincrónica en el cerebro. Además de esto, la epilepsia se va a definir como un trastorno del cerebro caracterizado por la predisposición duradera a generar ataques epilépticos por factores que pueden ser neurobiológicos, cognitivos, psicológicos y consecuencias a alteraciones sociales. En un estudio realizado en la población en el condado de Oldsmith, en Minnesota, este estudio reveló que la incidencia de la epilepsia de la aparición en los niños es de 44,5 por 100.000 nacidos vivos por año. Otro estudio realizado en el año 2007 en una encuesta nacional, también en Estados Unidos, en la cual involucró 91.640 niños menores de 18 años, hubo una prevalencia de la epilepsia entre el 1,03% en cuanto a la epilepsia infantil. En las manifestaciones sistémicas de la epilepsia están las convulsiones generalizadas, que estas pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser tónico-clónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas o de crisis de ausencia. Generalmente las convulsiones atónicas son las que van a implicar la pérdida repentina del tono muscular. Y las crisis de ausencia son aquellas que van a ser más sutiles, donde la manifestación del paciente puede ser simplemente mirar fijamente con o sin parpadear, como se observa en el video que se está presentando en la pantalla, en donde el niño se está realizando una actividad, se aísla y lo único que se puede observar en él es el parpadeo. En cuanto a las manifestaciones oculares de la epilepsia, en la crisis de ausencia, como ya lo comenté, el parpadeo puede ser el único movimiento que presenta el paciente y donde durante las actividades epilépticas derivadas de una crisis focal, los ojos clásicamente se pueden desviar hacia un lado, puede presentar un nistagmo lateral o un nistagmo espasmódico horizontal. El diagnóstico de la epilepsia se puede hacer de forma clínica, pero es importante realizar un electroencefalograma para ver la actividad neuronal anormal, las neuroimágenes que nos descarten cualquier otra patología asociada que pueda generar las convulsiones, además también de estudios de descartar, hacer estudios para descartar anomalías tanto metabólicas como estructurales. El manejo de la epilepsia fundamentalmente es con el uso de fármacos antiepilépticos. Estos fármacos se van a usar para aquellas convulsiones que no están provocadas por fiebre. Este manejo es multidisciplinario, tanto neurólogos como oftalmólogos deben estar conscientes de la toxicidad que puede causar a nivel ocular los medicamentos antiepilépticos. En el mecanismo de las alteraciones oculomotoras puede deberse a un trastorno inducido farmacológicamente por algunos fármacos de los que voy a nombrar más adelante, por una disfunción de las vestíbulos cerebelosas. Y el trastorno del movimiento ocular más común es observado con la fenitoína o con la carbamazepina, que es el nistagmo evocado por la mirada. La egosabina es un antiepiléptico que es un potenciador de los canales de potasio que fue aprobado en el año 2010 por la FDA y es utilizado para el tratamiento en el tratamiento para las convulsiones de forma parcial. Y este fármaco también se ha involucrado con con el desarrollo de cambios pigmentarios a nivel de la retina. En cuanto a los espasmos infantiles, son un tipo de convulsiones que se dan en la primera infancia que se caracteriza por grupos de ataques epilépticos, tanto flexores como extensores. Van a estar juntos y van a haber cambios en el electroencefalograma y a haber un deterioro neurológico progresivo del paciente. La incidencia es de 0,25 a 0,4 por 1.000 nacidos vivos. El 25% de los espasmos infantiles son idiopáticos. Otras causas que son
comunes en los espasmos infantiles son la encefalopatía isquémica hipóxica, la inmadurez cortical, anomalías congénitos cerebrales o de la corteza occipital y enfermedades neurometabólicas. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, estos niños van a desarrollar, de los niños que desarrollan espasmos infantiles, van a tener un deterioro neurológico cognitivo progresivo y una alteración en la energía bioeléctrica cortical. Además de esto, va a haber una alteración, esta alteración cortical va a generar un deterioro de esta corteza y va a generar una pérdida de visión asociada. En las manifestaciones oculares va a haber un defecto en la maduración de las habilidades y cambios de fijación. A menudo está asociado al momento de inicio de los espasmos con nistagmos horizontales. El diagnóstico va a ser clínico. También se puede realizar un electroencefalograma donde se van a ver unos picos multifocales desorganizados y además puede estar relacionado con la deficiencia de piridoxina, con trastornos mitocondriales, con enfermedad de Menkes, trastornos congénitos de la glicosilación tipo 3, la fenilceturia, trastornos paroxismales y trastornos lisosomales. En cuanto al manejo de los espasmos infantiles, también va a ser con anticonvulsivos. La vigabatrina es uno de los anticonvulsivos de primera línea en los espasmos infantiles y también se ha recomendado el uso de la dieta cetogénica. La vigabatrina, a pesar de ser un medicamento utilizado para el tratamiento de los espasmos infantiles, está relacionada con la pérdida del campo visual. Esto es un análogo del ácido gamma-aminobutírico que inhibe la GABA transaminasa y que fue aprobado en el año 2009 por la FDA como un fármaco antiepiléptico. Generalmente en los adultos se usa como terapia parcial o como un coadyuvante en las crisis refractarias epilépticas y en los niños o en los bebés se utiliza como monoterapia. En estos pacientes se ha encontrado una pérdida del campo visual aproximadamente en la mitad de los adultos, el 50% de los adultos que lo utilizan, en un tercio de los pacientes pediátricos que utilizan este fármaco. Las manifestaciones sistémicas, el paciente presenta fatiga y hay cambios asociados a nivel de la resonancia magnética que no son asociados como tal a los espasmos infantiles, sino al uso de la vigabatrina. En cuanto a las manifestaciones oculares, el mecanismo de ellas se asocia a la pérdida del campo visual, pero como tal este mecanismo es incierto. Sin embargo, con el uso de la vigabatrina hay una deficiencia de la proteína taurina de los fotorreceptores de la retina, lo que va a conducir a una fototoxicidad y por ende apoptosis de los fotorreceptores. Además de esto, los pacientes van a presentar un adelgazamiento a nivel de la capa de fibras nerviosas en la retina, lo cual puede también explicar un poco la pérdida del campo visual del paciente. El manejo de los pacientes que utilizan este medicamento se debe realizar con pruebas oftalmológicas de cada 3 a 6 meses, después de tanto el momento del uso del medicamento como hasta un año después de la interrupción del mismo. Es importante también que el manejo o cuando se utiliza la vigabatrina, lo ideal es que sea a las dosis mínimas para evitar los efectos secundarios. Otra de las patologías es la migraña oftalmoplégica. La migraña oftalmoplégica, o también denominada neuropatía oftalmoplégica, es una migraña dolorosa recurrente que se caracteriza por lo menos con 2 ataques de cefalea y en neuropatía ipsilateral, con afectación del tercer, cuarto o el sexto nervio craneal o combinación de afectación de estos tres nervios craneales. La incidencia, la edad media de afecciones a los 8 años de edad y generalmente tiene predisposición por el sexo femenino. El tercer nervio craneal es el más frecuente en afectarse, seguido del sexto nervio craneal y el cuarto nervio craneal es el que menos se afecta comúnmente. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, la cefalea puede ocurrir hasta 2 semanas antes de que ocurra la paresia o la parálisis del nervio craneal. La mayoría de los pacientes van a presentar dolor peri o retroorbitario y pueden presentar auras como fotofobia, náuseas o vómitos. En cuanto a las manifestaciones oculares, el paciente puede presentar estrabismo por la parálisis de los nervios ya mencionados y diplopía por la misma parálisis también de los nervios craneales. Además, que el paciente puede presentar tosis y midriasis. El diagnóstico de esta migraña se debe realizar con una resonancia magnética, además de la clínica,
con gadolinio y o una angioresonancia para observar las alteraciones vasculares, los cuales nos va a indicar que es una cefalea migrañosa por oftalmopléjica. El manejo de esta patología es con el uso de antiinflamatorios. Sin embargo, también el tratamiento con corticosteroides ha sido beneficioso para algunos pacientes. Otra de las patologías es la hipertensión endocraneal. La hipertensión endocrinal idiopática, que puede ocurrir tanto en niños como en adultos, se define como el aumento de presión intracraneal que no se explica o que no hay una causa secundaria que explique el por qué este puede ocurrir. Epidemiológicamente, en la población pediátrica, los estudios han demostrado que no existe predilección en el género, que hasta la pubertad está menos asociado a la obesidad como en los adultos y es más frecuente que existan causas secundarias a esta hipertensión endocrinal. Es más común en mujeres obesas entre 20 y 40 años y puede ocurrir en cualquier grupo de edad y género. Se informa que ocurre aproximadamente con una incidencia entre 1 por cada 100.000 personas. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, va a comenzar como una cefalea que va a aumentar con maniobras vagales. El paciente presenta tinnitus pulsátil y puede presentar vómitos. En las manifestaciones oftalmológicas, el paciente puede presentar anaurosis transitoria, disminución y alteración en la percepción de colores por la afectación del nervio óptico, la presencia de papiledema, puede existir un éxtasis axoplásmico y difusión neuronal que va a conducir a la pérdida de la visión y la atrofia óptica. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer mediante el examen físico en el cual se va a observar una abultada las fontanelas del bebé, lo cual también va a verse una forma anormal de la cabeza que va a sugerir una craneosinostosis. El diagnóstico a nivel de fondo de ojo se puede observar por la presencia del edema de papila, o en este caso el papiledema, que a pesar de ser estudiado anteriormente, acá traje una imagen con los tipos de papiledema, teniendo que tenemos el papiledema incipiente, en el cual se va a caracterizar por solamente la elevación y el borramiento de los márgenes superior e inferior de la papila. El papiledema establecido, donde ya no se ve ningún borde de la papila y los vasos quedan enterrados en la salida del nervio óptico. Pueden aparecer exudados duros, exudados algodonosos y se observan hemorragias en llama. Y a nivel de la mácula puede existir exudados duros que van a darle un aspecto de estrella macular. El papiledema crónico se va a desarrollar cuando no se ha resuelto la causa del aumento de presión intracraneal y puede permanecer por mucho tiempo. Van a desaparecer en él progresivamente los exudados y las hemorragias, pero los bordes se vuelven un poco más definidos, pero hay una elevación a nivel de la papila, a pesar de que todavía van a estar borrados, o sea, van a estar más definidos que en el establecido, pero todavía van a estar borrados los bordes. Y en el papiledema atrófico, ya esto es como el resultado final o la evolución natural. En el caso del aumento de presión intracraneal no resuelta, acá ya va a haber un aplanamiento del disco, pero va a estar pálido, va a haber borramiento a nivel vascular y el disco va a estar atrofiado y los vasos retinianos van a estar atenuados. En cuanto a las neuroimágenes, en la resonancia magnética nuclear es el estudio del gold standard para este tipo de que se debe solicitar para las hipertensiones endocraniales y es importante en ella saber que esto, si es idiopática, no debe revelar ninguna otra etiología, como por ejemplo masas, trombosis venosa sinusal y en caso tal de que el paciente no presente nada de esto, acá se puede pedir una punción lumbar. El manejo de la hipertensión endocraniana es tratar la causa que genera la hipertensión intracraniana para disminuir esta hipertensión. El tratamiento de ella puede ser, en caso de que sea secundario, pues exéresis del tumor o realización de radios o quimios en caso de, dependiendo la etiología del tumor. Además, también cómo tratar la infección si hay infección subyacente. También hay unos fármacos que están relacionados con el uso con el de disminución, que se deben usar para disminuir la presión intracraniana, como los análogos de la vitamina A, las tetraciclinas y en algunos casos los esteroides.
En el caso de la hipertensión intracraneal idiopática, el objetivo del tratamiento es disminuir la presión intracraneal para preservar la función visual del nervio óptico y controlar los dolores de cabeza. Dentro de los medicamentos más utilizados está la acetazolamida, que va a reducir la presión intracraneal, y también hay otros diuréticos como la furosemida, que también trabaja para disminuir esta presión, y los esteroides, pero estos esteroides con el uso prolongado pueden causar también, em, pueden ayudar al aumento de la presión intracraneana idiopática. También existen procesos paraneoplásicos que van a ser tumores tanto del tronco encefálico como de la glándula pineal, que me van a causar alteraciones oculares. Los tumores del tronco encefálico van a ser aquellos tumores que van a aparecer tanto en el bulbo raquídeo, la protuberancia, o en el mesencéfalo. Los gliomas del mesencéfalo van a ser los que están, son los más comunes, y están entre el 10 y el 20% de los pacientes pediátricos con tumores cerebrales. La edad media del diagnóstico es entre los 6 y 7 años de edad, y el 80% de los gliomas del tronco cefálico que se producen en la protuberancia tienen un mal pronóstico. En cuanto a las alteraciones sistémicas, va a haber aumento de la presión intracraneal, el paciente presenta cefaleas, vómitos y alteración del estado mental. Los tumores van a generar ataxia, espasticidad, hiperreflexia y neuropatías craneales. La parálisis facial y anomalías por deglución también son signos y síntomas que se pueden observar en este tipo de en pacientes con este tipo de tumores. En cuanto a las manifestaciones oculares, el paciente puede presentar estrabismo, diplopía también por afectación de los núcleos pontinos de los nervios craneales, aumento de la presión intraocular y papilaedema. El diagnóstico de este tipo de tumores se realiza mediante la resonancia magnética, donde se van a aparecer unas lesiones de forma irregular con parcialidad que va a hacer tener bastante realce con el contraste, y se va a ver un edema circundante alrededor de la lesión. El tratamiento, debido a la ubicación de estos tumores, que están muy cerca tanto del centro respiratorio, a nivel del bulbo encefálico, van a tener la exéresis quirúrgica o la excisión quirúrgica no siempre suele ser la opción ideal para este tipo de tumores. Y el tratamiento consiste en irradiación local con o sin quimioterapia. Más del 90% de estos pacientes que tienen lesiones intrínsecas van a responder difusamente o transitoriamente a estos tratamientos. Sin embargo, tienden a recaer otra vez en la enfermedad. En cuanto a los tumores de la glándula pineal, se van a derivar pueden estar ubicados dentro de la glándula pineal o de las células que están alrededor de la glándula pineal. Pueden ser tumores germinales, de células germinales y de células no germinales. La mayoría de estos tumores son de células germinales, y hasta la mitad de ellos son los germinomas. Las de células no germinales van a incluir los teratomas, los coriocarcinomas, los tumores de células vitelinas y el carcinoma embrionario. En cuanto a la epidemiología, los tumores de la glándula pineal van a representar entre el 3 y el 10 y el 11% de los tumores cerebrales en los niños, con una incidencia mayor en la población masculina, y que se presenta en una edad promedio de los 13 años de edad. El tumor pineal más común en los niños es el tumor de células germinales. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, el paciente va a presentar hidrocefalia por compresión del acueducto de Silvio, síndrome del mesencéfalo dorsal debido a la compresión del mesencéfalo dorsal por el mismo tumor. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, este síndrome del mesencéfalo dorsal va a causar alteraciones de los reflejos pupilares, causando midriasis, además una alteración de la mirada hacia arriba y nistagmo de convergencia y retracción. Las pupilas no se van a contraer a la luz, el paciente va a presentar midriasis, pero se va a contraer cuando se adapta a mirar un objeto fijo cercano. El diagnóstico se realiza mediante la resonancia magnética con contraste, donde también se van a observar unas imágenes tumorales, pero van a ser bien definidas y homogéneas, y los germinomas van a tener realce variable, van a tener mayor realce que que los tumores de células no germinales. Se puede realizar biopsia y el estudio anatomopatológico para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, dependiendo la etiología del tumor, algunos pueden ser resecados, mientras que otros, como los germinomas puros, son más sensibles al uso de radioterapia o de quimioterapia. Gracias.